Bienvenidos de nuevo, lo dejamos la última vez con un ejercicio sobre la interfaz de Blender. Vimos cómo es posible guardar el archivo por defecto para que cada vez que abramos un nuevo archivo tengamos la interfaz que hemos personalizado. También vimos que en el menú File Default Load Factory Settings tenemos la opción de recargar el estado original de Blender. Si has seguido mi consejo y has experimentado, puede que te encuentres con que cada vez que vuelves a abrir Blender, sigues teniendo el archivo guardado por ti. Lo que tiene que hacer es llamar a cargar configuración de fábrica, pero inmediatamente después, una vez que haya llamado al archivo de inicio, haga clic en archivo predeterminado y guarde el archivo de inicio de nuevo. Al hacer esto, la próxima vez que vuelva a abrir Blender, tendrá de nuevo la situación de inicio por defecto como estándar. Hoy vamos a echar un primer vistazo a las preferencias de Blender, vamos a echar un vistazo rápido a las opciones que se ponen a nuestra disposición con el fin de entender las diferentes posibilidades que se ponen a nuestra disposición para personalizar Blender. Para abrir la ventana de preferencias, vamos al menú Edit Preferences. Aquí aparece una nueva ventana que, a diferencia de las otras que hemos visto hasta ahora, se superpone a la interfaz de Blender. Ya vimos en la lección anterior cómo podemos mover una ventana a izquierda o derecha, arriba o abajo, pero ninguna ventana se solapa con la otra. En este caso, en cambio, la ventana de preferencias se puede mover libremente, porque luego, una vez que hayamos cambiado las opciones que nos interesan, la volveremos a cerrar para seguir trabajando. Por supuesto, si disponemos de un segundo monitor, nadie nos impide utilizarlo para mantener abierta esta ventana. Podemos ver que a la izquierda tenemos una lista de botones que nos permiten pasar de un apartado a otro de las preferencias. Aquí hay muchos y de momento los veremos muy rápidamente, pero a medida que nos adentremos en el estudio de Blender iremos profundizando en cada uno de los temas. Empecemos por el principio, la interfaz. Vemos que las distintas opciones cambian a la derecha. Las opciones están divididas en secciones. Tenemos visualización, editor, traducción, renderizado de texto y menú. Haciendo clic en esta flechita, podemos abrir o cerrar cada sección. Lo interesante de Blender es que también podemos hacer clic y arrastrar para abrir todas las ventanas consecutivamente. Esto lo podemos encontrar en otras partes de la interfaz. Otra cosa que encontramos aquí, pero también en otras partes de la interfaz, es la posibilidad de reorganizar la disposición de las secciones y podemos hacerlo aquí a la derecha. ¿Ves? Estos puntos nos muestran la posibilidad de agarrar y luego tirar con el cursor del ratón. Vamos a intentarlo. Hacemos clic y arrastramos. Ves que la ventana se desplaza y nos permite ir moviendo la posición de la sección. Al principio podrías decir que no tiene mucha utilidad, pero esto nos demuestra, una vez más, que Blender es altamente personalizable. Así que si quisiéramos tener una determinada opción ahí directamente en la primera fila, pues podríamos decirle a Blender que la queremos ahí. Esto también y sobre todo sirve para agilizar las operaciones repetitivas. Ahora estás aprendiendo a usar Blender por primera vez, pero con el paso del tiempo irás mejorando y haciéndolo cada vez más rápido. Y si algún día Blender se convierte en tu herramienta de trabajo, te darás cuenta de que la velocidad cuenta mucho, sobre todo a la hora de hacer trabajos muy complejos. Conocer las abreviaturas del teclado, mover las diferentes secciones de un menú puede ser realmente útil. Decíamos, aquí tenemos la sección pantalla donde podemos cambiar la resolución de la interfaz. Ahora mismo el factor es 1, por lo que se escala al 100%, pero tenemos la posibilidad, por ejemplo, si trabajamos con monitores muy grandes o con resoluciones altas, de aumentar el tamaño de los iconos. Por ejemplo, si pulso 2, podemos ver que todo se agranda porque he duplicado el tamaño de todos los elementos gráficos de la interfaz. Por supuesto, también puedo establecer valores intermedios o incluso valores inferiores a 1. Si por ejemplo escribo 0, 5, todo se vuelve muy pequeño, lo cual es de dudosa utilidad. Pero una vez más podemos ver cómo realmente podemos personalizar todo o casi todo en nuestra interfaz. Tenemos la posibilidad de configurar el grosor de las líneas, default, thin, thick. Tenemos la posibilidad de habilitar o no la splash screen cuando encendemos Blender. Tenemos la posibilidad de habilitar características adicionales para programadores. Esto no lo veremos en este curso básico, pero si te apetece explorarlo, hazlo. Tenemos la posibilidad de habilitar tooltips, estas pequeñas ventanas que se abren cuando movemos el cursor del ratón sobre un determinado botón.
Pongamos un ejemplo. Ahora muevo la flecha del ratón sobre el botón Interfaz y aparece este pequeño recuadro que me informa del contenido de lo que voy a pulsar. Además, si también selecciono Python Tooltip al recuadro sobre la información del botón, también obtengo la referencia a la función en Python que se llama al realizar esa acción concreta. Con esta opción, si eres programador, descubrirás muy rápidamente cómo llamar a casi cualquier tipo de comando. Es muy interesante. Sigamos, ahora no lo veremos entero, echemos un vistazo rápido. Aquí vemos que los editores temporales se crean en una nueva ventana, por ejemplo, cuando lanzamos un render, al igual que se abre la ventana de preferencias de Blender, también se abre una nueva ventana en el caso del render. Esta es una opción que se puede cambiar, y lo mismo ocurre con el explorador de archivos. Cuando vamos a guardar un archivo, por ejemplo, ya lo vimos en la lección anterior, abre una ventana aparte que se superpone momentáneamente a la interfaz de Blender. La barra de estado es esta barra inferior en la que vemos la versión de Blender por defecto, pero también podemos añadir información adicional, por ejemplo, estadísticas sobre la escena. Al habilitarlas aparece toda esta información adicional, la duración de nuestra animación y el uso de memoria por parte del sistema. En futuras lecciones puede que quieras usar estas estadísticas sobre el número de vértices, caras, triángulos, etc. Así que si quieres habilitarlas, las encontrarás aquí en la sección Interface Status Bar. A continuación tenemos la sección Traducción. En esta sección podemos ir y cambiar el idioma de la interfaz. Blender está traducido a muchos idiomas, incluido el italiano, pero las lecciones de este curso se harán siempre con la interfaz en inglés. Pasemos ahora a la sección Temas. Aquí podemos decidir el color de cada elemento individual de la interfaz de Blender. Realmente hay mucho en lo que perderse. Si te apetece aventurarte, sabes que no te harás ningún daño. Ya sabes cómo resetear todo, ya lo hemos visto en lecciones anteriores, y sigue siendo muy interesante. Verás, para cada editor individual tenemos todas las distintas secciones, todas las distintas partes de la interfaz, y para cada una de ellas tenemos el color correspondiente. Realmente puedes perder horas en esto si quieres personalizarlo todo. Una cosa muy buena es la posibilidad de guardar o utilizar preajustes. Ahora mismo estoy usando Blender Dark, pero tenemos la opción de usar Blend Light, por ejemplo, o Deep Gray. Si ves tutoriales en YouTube con colores diferentes, es probable que la persona que los grabó usara un tema diferente al que viene por defecto, que es Blender Dark. Personalmente siempre usaré este, pero nadie te prohíbe usar el que prefieras. Si vienes de otro software, por ejemplo Maya, tienes la posibilidad de usar este colorido que debería hacerte sentir un poco más en casa. Siguiendo con Viewport, aquí también tenemos varios ajustes. Prueba, por ejemplo, a activar o desactivar algunas de estas opciones. Información del objeto. Puedes activar o desactivar esta opción. ViewName lo mismo. También podemos decidir no mostrar nada. Experimenta un poco, por supuesto. Pasemos ahora a una sección muy importante que es la de los add-ons. Blender es un software inmenso. Ya os lo habré dicho, pero os lo vuelvo a repetir. Pero la cosa no acaba aquí. Ya es todo un mundo por descubrir, pero debes saber que existe la posibilidad de añadir nuevos elementos a Blender. Es decir, add-ons que añaden funcionalidades a Blender. Por defecto ya hay un montón de ellos instalados, pero tenemos la opción de instalar otros adicionales descargados de Internet realizados por diversos programadores. Aquí vemos todos los add-ons instalados y los que están marcados también están activados. Por ejemplo, este add-on sirve para poder importar y exportar el formato FBX. Más adelante en el transcurso de las lecciones, si necesitamos un determinado add-on, es aquí donde tendremos que venir a activarlo o posiblemente instalarlo. En la sección de entrada tenemos la opción de emular el teclado numérico del teclado y también emular el ratón de 3 botones. Esto en los casos en que no los tengas disponibles. Sin embargo, te recomiendo que si quieres trabajar bien en Blender, tengas un teclado extendido, es decir, con teclado numérico, y un ratón de 3 botones, es decir, botón derecho, botón izquierdo y la rueda de desplazamiento que se utiliza como tercer botón. Pero si no los tienes a tu disposición, que sepas que aquí, en este apartado, puedes activar su emulación. Como ves, también tenemos la posibilidad de configurar algunos detalles sobre el uso de la tableta, el touchpad y demás. Otra sección muy importante es la lista de abreviaturas del teclado.
En Blender tenemos todos los menús a los que podemos acceder con los distintos botones, los desplegables. Dentro de los editores encontramos las distintas opciones. Sin embargo, debes saber que para trabajar bien, para trabajar rápido, es muy importante aprender las abreviaturas de teclado. Esto no solo te permitirá trabajar más rápido, sino que además no necesitarás recordar dónde está ese comando en concreto, en qué menú, en qué submenú. Tener la abreviatura de teclado en la cabeza significa recordar inmediatamente lo que necesitas. Así que durante las lecciones te repetiré estas abreviaturas una y otra vez porque te será realmente útil aprenderlas. Aquí, en esta sección, puedes personalizarla, aunque sinceramente te desaconsejo que lo hagas en este momento, ya que mientras sigas el curso básico yo me quedaría con las abreviaturas por defecto. Mira que hay muchas, y una cosa muy importante es recordar que, como en la interfaz de Blender tenemos varias ventanas que contienen varios editores, cada editor tendrá sus propios atajos de teclado. Así que, si un atajo de teclado tal vez llame a un determinado comando dentro de la vista 3D, no es seguro que el mismo comando se llame en, por ejemplo, el Outliner. Por lo tanto, dependiendo de dónde se encuentre el cursor del ratón, Blender sabrá qué atajo de teclado debe utilizar para llamar a un determinado comando. Pongamos un ejemplo: mantengo el ratón dentro de la vista 3. Si presiono la tecla G, invoco el comando agarrar para mover el cubo. Sin embargo, veremos esto mejor más adelante. Si me muevo dentro de la ventana Outliner y presiono la tecla G, esto no sucede porque la abreviatura G no tiene efecto, no se proporciona dentro del Outliner. Así que recuerda siempre comprobar dónde está el cursor del ratón. Volvamos a nuestras preferencias. Echemos un vistazo al sistema. Aquí también tenemos la opción de configurar la tarjeta de vídeo. Actualmente estoy utilizando un ordenador Apple con un procesador Intel con tecnología Metal. Al seleccionar esta opción, vemos que podemos elegir qué tarjetas de video utilizar. Blender me sugiere usar la AMD Radeon Pro que viene incluida en mi portátil. También podría activar el procesador y tener trabajando a la vez la tarjeta de video y la CPU. En este caso, un i9. No necesariamente activar todas las opciones al mismo tiempo hará que nuestro ordenador rinda más en el renderizado final. Haz algunas pruebas si es necesario. El último apartado que vemos hoy, y que también es muy importante, es el que nos permite determinar las rutas de los archivos. Por ejemplo, dónde se encuentran las fuentes, dónde se encuentran las texturas, los archivos de sonido, los archivos temporales, etc. Así que aquí es donde puedes ir para decirle a Blender dónde pescar los diferentes recursos. Una vez que hemos cambiado una o más preferencias, tenemos la opción de guardarlas con el botón que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, aunque en realidad por defecto Blender siempre las guarda. Podemos verlo desde este menú que tenemos aquí a la izquierda. Este botón con estas tres rayitas, si lo pulsamos, veréis que aparece un menú y está como primera opción Autosave, que por defecto está activado. Entonces lo que significa es que cada vez que vayamos a cambiar una opción dentro de las preferencias de Blender, se guardará automáticamente. Sin embargo, tenemos la opción de recuperar las preferencias por defecto, de fábrica, o guardarlas manualmente si la opción Autosave está desactivada. Bueno, eso es todo por esta lección. Os recuerdo, si aún no lo habéis hecho, que os suscribáis al canal. Si os gusta también podéis suscribiros y en la descripción del vídeo podéis encontrar el enlace a los handouts que contribuirán a la publicación de estas y futuras lecciones. Como siempre, gracias por seguirme y hasta pronto.